Bueno, para empezar con este módulo número 4, tenemos que establecer lo que es la frecuencia cardíaca y la importancia que eso tiene para lograr objetivos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca nos va a servir para determinar la intensidad a la que nos estamos ejercitando. ¿Para qué sirve saber la intensidad? Para encaminarnos a la obtención de esos objetivos. Porque no es lo mismo salir a caminar, como decíamos en los videos anteriores, al principio, de una forma muy lenta, que realizarlo a una intensidad un poco más alta, con intenciones reales de perder peso, por ejemplo. Si yo tengo la intención de perder peso, no puedo salir a ejercitarme de cualquier manera, sino que tengo que entrenarme a una intensidad adecuada. Y esta intensidad está determinada por la frecuencia cardíaca, es decir, por la cantidad de veces que late mi corazón. Lo vamos a palpar generalmente en la arteria carótida, que es una arteria que pasa por el cuello y que te voy a mostrar luego cómo nos vamos a tomar el pulso para determinarla. Tenemos que saber 4 o 5 conceptos importantes acá. Uno es el concepto de frecuencia cardíaca máxima, y que vamos a ver que depende del género, es decir, si eres hombre o mujer, y está muy determinado por la edad también. Luego tenemos el concepto de frecuencia cardíaca de reposo, que es la frecuencia cardíaca que tienes sin hacer ejercicio, cuando estás sentada, por ejemplo, o sentado. Luego tenemos el concepto de frecuencia cardíaca de entrenamiento, que es la frecuencia cardíaca o las pulsaciones que tienes inmediatamente luego de entrenar. Pongo un ejemplo, sales a caminar de forma enérgica, una caminata bastante intensa, ¿verdad? Un buen ritmo, te detienes e inmediatamente te tienes que tomar el pulso. Ese pulso va a ser el pulso de entrenamiento o frecuencia cardíaca de entrenamiento o de ejercicio, pero tiene que ser inmediatamente luego de finalizado el ejercicio. No pueden pasar 5 minutos y luego tomártela. Es inmediatamente luego finalizado el ejercicio, si no pierde fidelidad ese dato. Para ello tienes que aprender a tomarte el pulso, y ahora te voy a enseñar de forma muy práctica para que lo aprendas, y tienes que practicarlo, porque en el momento del ejercicio tienes que saber hacerlo, tienes que dominarlo. Por lo tanto, es necesario que incluso lo practiques estando en reposo y durante distintas actividades del día. Por ejemplo, lavas los pisos en tu casa y luego te tomas el pulso para practicar. O lavas el auto y luego de lavar el auto te tomas el pulso. Y ahí determinas la variación en las pulsaciones que has tenido. Luego hay que saber también el concepto de áreas funcionales. Las áreas funcionales van a determinar entre qué rango de pulsaciones te tienes que manejar para determinar el objetivo que quieres lograr. Te pongo un ejemplo. Supongamos que quieres perder peso. Para perder peso tienes que mantenerte entre un 60 y un 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso lo vamos a ver ahora, no te preocupes. Pero tiene que haber un piso de pulsaciones, es decir, unas pulsaciones mínimas y unas pulsaciones máximas. Entre las pulsaciones mínimas y las pulsaciones máximas tienes que mantenerte para realmente lograr el objetivo de esa sesión de entrenamiento, para perder peso ese día de entrenamiento. Obviamente que el objetivo de perder peso no se obtiene de un día para otro, no se obtiene en una sesión, pero sí se obtiene de las sumas de los logros de cada sesión. No sé si me explico. Para realmente perder peso se obtiene luego de 1 o 2 meses de entrenamiento. Pero para que eso se logre, debemos mantenernos dentro de una intensidad determinada. ¿Cómo determino la intensidad? A través de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, a través de mantenerse dentro de las áreas funcionales. No sé si fui del todo claro, pero lo vas a entender en las diapositivas que siguen. La frecuencia cardíaca máxima, ¿para qué me sirve? Bueno, la frecuencia cardíaca máxima es el 100% de tu rendimiento.
una persona, teóricamente, al máximo de su intensidad, es decir, corriendo a máxima velocidad, debería llegar a un techo de pulsaciones máximas, es decir, la cantidad de latidos que el corazón tiene en esa sesión de entrenamiento a esa intensidad que es extrema, eso sería su 100%. O sea que la frecuencia cardíaca máxima es la mayor cantidad de pulsaciones que esa persona debería teóricamente tener. Y se calcula 220 menos la edad para los hombres y 226 menos la edad para las mujeres. Voy a poner un caso bien práctico para que te des cuenta. Un hombre de 20 años. Este hombre debería calcular 220 menos 20. O sea que su frecuencia cardíaca máxima sería de 200 pulsaciones por minuto. ¿Hasta ahí me sigues? Es el 100% de su capacidad. Ahora, si esta persona, este hombre de 20 años, quisiera perder peso, debería manejarse entre un 60 y un 80% de 200 pulsaciones. Porque 200 pulsaciones era su 100%, ¿verdad? Debe manejarse entre un 60 y un 80%. Si calculamos por regla de 3 simple, 60% nos da 120 pulsaciones y 80% nos da 160 pulsaciones. O sea que esta persona de 20 años de edad, luego de terminar la sesión de ejercicio, debería tomarse el pulso y estar entre 120 y 160 pulsaciones por minuto. ¿Para qué? Para haber obtenido reales resultados de entrenamiento de esa sesión. ¿Ha perdido peso ese día? Bueno, obviamente ha estimulado su metabolismo ese día. Pero como decíamos, realmente conseguimos perder peso luego de algún tiempo de ejercicio obteniendo resultados en cada sesión de entrenamiento. ¿Se entiende? Esta persona realmente obtuvo resultados y se mantuvo entre 120 y 160 pulsaciones. ¿Qué pasa si esa persona, luego de tomarse el pulso, le da 110 pulsaciones por minuto? Bueno, para la próxima vez que se ejercite, sabe que tiene que ejercitarse a una intensidad un poquito más alta porque no ha llegado al piso de pulsaciones que le corresponde para obtener resultados de entrenamiento. ¿Qué pasa si se pasó de los 160? Bueno, para la próxima sesión de entrenamiento sabe que tiene que regular un poco su intensidad y no realizar una caminata tan enérgica o realizar menos trote en determinados tramos. En fin, es lo bueno de aprender a conocer nuestro cuerpo, porque uno sabe con determinados ritmos a qué frecuencia cardíaca se está manejando. Para comenzar, es bueno que sepas que hay que mantenerse en lo que se llama una zona de seguridad, es decir, a un 50 y hasta un 60% de esa frecuencia cardíaca máxima. Para el caso de esta persona de 20 años, ese hombre de 20 años, que su frecuencia cardíaca máxima, el 100%, era 200 pulsaciones, está más que claro que su 50% es 100 pulsaciones. Por lo tanto, al comenzar, esa persona de 20 años debe manejarse en torno a las 100 pulsaciones si está comenzando un plan de ejercicio. Realmente es una actividad segura, es una actividad que le va a permitir no tener molestias de ningún tipo a esa persona que está realizando esa actividad. Pero como ves, está muy relacionado con la edad, ¿verdad? Esta persona se manejó en estos rangos de frecuencia cardíaca por su edad, pero eso va a depender de la edad de cada uno. Así que te invito a que realmente puedas establecer en este momento cuál es tu frecuencia cardíaca máxima en principio, para luego ir estableciendo las distintas frecuencias según tu objetivo. Si tu objetivo
es mantenerte en una zona de seguridad porque quieres hacer ejercicio ya que hace mucho tiempo que no realizas, tienes que mantenerte en tu 50%, que va a ser muy distinto a la de otra persona que tiene otra edad o que es hombre o que es mujer. Eso depende, como te dije, del género, de la edad de la persona y de la condición física y el objetivo que quieras obtener. Para practicar lo que vamos a hacer es tomarnos el pulso. Para determinar todo esto de la frecuencia cardíaca de entrenamiento y la frecuencia cardíaca de reposo, la herramienta que vamos a usar es tomarse el pulso. Bueno, así que lo que vamos a hacer es practicar esto de tomarnos el pulso. Lo que vas a hacer es con el dedo índice y mayor, vas a colocar esos dos dedos en la arteria carótida, que ahora te voy a mostrar de forma práctica cómo se hace, y mirando el reloj con segundero, durante esos 10 segundos vas a contar cuántas pulsaciones sientes en esa arteria. Y luego lo vas a multiplicar por 6. Pero lo vamos a ver de forma práctica acá, mira. En esos 10 segundos me tengo que palpar la arteria y contar cuántas pulsaciones he tenido. Bueno, acá los videos empiezan de nuevo, pero la idea es que con esos dos dedos en la arteria carótida y levantando la otra mano y mirando ese reloj, lo que voy a hacer es contar la cantidad de latidos que tengo. Y ese resultado lo voy a multiplicar por 6. Por ejemplo, si me da 13, lo multiplico por 6. 13 por 6 y me va a dar el resultado. Bueno, ahora ya sabiendo cómo debes tomarte el pulso, es necesario saber tu objetivo. Es decir, ¿qué quieres lograr? Si comenzar un plan de entrenamiento de forma segura, para simplemente mantenerte más saludable, si trabajar la parte cardiovascular, es decir, porque quieres mejorar tu rendimiento físico y prepararte para una maratón, por ejemplo, en donde va a exigir de mi sistema cardiovascular, o si quieres perder peso. Según tu objetivo es según el rango de frecuencia cardíaca en el que debes mantenerte. Para mantenerte en una zona de seguridad, debes mantenerte en un 50 y 60% de esa frecuencia cardíaca máxima, o sea, la mitad, básicamente. Si mi frecuencia cardíaca máxima es 200, tengo que mantenerme a 100 pulsaciones en mi entrenamiento. Si mi objetivo es perder peso, tengo que calcular de esa frecuencia cardíaca máxima el 60 primero y luego el 70% para determinar un piso de pulsaciones, o sea, las pulsaciones más bajas que puedo tener o que debería tener, y un 70% que serían las pulsaciones más altas que debería tener. Luego está la zona aeróbica, que va desde un 70 a un 80%. Aunque también es bueno decir que entre un 60 y un 80% existe mejoras en cuanto a el metabolismo de las grasas. A partir del 60% y hasta el 80% se puede metabolizar las grasas. Digamos que es la combinación de dos zonas, pero que se puede manejar perfectamente para obtener el objetivo de pérdida de peso si es tu intención. Porcentajes más altos como el 90 o 100% son situaciones demasiado extremas que no vamos a entrar en detalle en este curso porque son intensidades muy elevadas y que tienen que estar contempladas en un espacio controlado, digamos, ¿no? Tiene que estar en un laboratorio donde vas a exigir tu cuerpo al máximo prácticamente. Entonces no nos interesa manejar esas intensidades en este curso y de acuerdo a los objetivos que posiblemente estés buscando. Así que siempre es importante que si vas a realizar trabajos intensos, sea bajo la supervisión de algún profesional, como un profesor o un entrenador o un médico deportólogo para realmente exigirte al máximo. De lo contrario, no es necesario. Pero te voy a poner dos ejemplos para que te quede un poco más claro.
Vamos a ver el caso de Roberto, que es un adulto de 47 años. Recuerda que para establecer la frecuencia cardíaca máxima había que calcular 220 para los hombres menos la edad. A él le da 173 pulsaciones por minuto, es decir, su 100%. Supongamos que Roberto quiere comenzar una rutina desde cero, por lo tanto necesita manejarse en una zona de seguridad, una zona segura. Así que se va a manejar dentro de pulsaciones más bien bajas. A él le da entre 86 y 103 pulsaciones por minuto. Quiere decir esto que Roberto, luego de terminado el ejercicio y luego de haberse tomado el pulso, le tiene que dar pulsaciones entre 86 y 103. Si Roberto consigue 110 o 120 pulsaciones por minuto, quiere decir que su actividad fue muy intensa. Para la próxima vez tiene que regular un poco la intensidad. Ahora, ¿qué pasa si Roberto quiere bajar de peso? Los porcentajes ya cambian y tienen que manejarse entre un 60 y un 80%. O en realidad decíamos que era entre un 60 y un 70, pero que también abarcaba la parte aeróbica o la zona aeróbica. A él le da entre 103 y 138 pulsaciones por minuto. Es un trabajo un poquito más exigente que el anterior, pero debería manejarse entre esas dos pulsaciones, entre 103 y 138. Vuelvo a decir, si a Roberto le da, luego de tomarse el pulso, enseguida de que termina su entrenamiento, 90 pulsaciones, quiere decir que el trabajo no fue adecuado, está dentro de una zona de seguridad, pero no está cumpliendo el objetivo de ese día. El objetivo de perder peso se aleja cada vez más. Para el caso de Silvia, Silvia tiene 51 años y para las mujeres decíamos que la frecuencia cardíaca máxima se calculaba 226 menos la edad, no 220, 226 menos la edad, y le da 175 pulsaciones por minuto. Ese es su 100%. De ahí tenemos que calcular los porcentajes de frecuencia cardíaca de entrenamiento o las zonas de entrenamiento, ¿verdad? O las áreas funcionales. Si Silvia quisiera comenzar de forma segura, debería manejarse de acuerdo a los cálculos. Lo puedes hacer con una calculadora. Yo, por ejemplo, lo hago 175 por 0,50 y me da el 50%. Si quiero hacer el 60%, 175 por 0,60 en la calculadora y te da fácilmente el piso y el techo de pulsaciones para esa área funcional. Si quisiera perder peso, debería ser, bueno, ya tenemos el porcentaje del 60%, deberíamos calcular el del 80%. 175 por 0,80 y te da 140 pulsaciones por minuto. O sea que entre 105 y 140 pulsaciones por minuto, Silvia debería mantenerse si quiere perder peso en esa y en las sesiones posteriores que va a realizar para realmente obtener esos objetivos.